Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Celeste López Sáenz. Quiero darles la bienvenida y agradecer por la oportunidad a la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Para mí es un gusto poder participar de esta actividad. También es un gusto poder contar con la presidenta de nuestra asociación. Así que, para ser breve, doy la palabra a mi co-moderador, el doctor Oliven. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Liden, hoy me toca acá junto a Celeste moderar este conversatorio. Le quería agradecer también especialmente a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por la invitación, es un orgullo y un placer. Vamos a comenzar presentando a la doctora Patricia Bermejo, que es abogada, es jueza de la Cámara Nacional Civil, profesora titular de la Cátedra 2 de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. La doctora Bermejo es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y actualmente es presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y es quien nos va a dar las palabras de apertura de este conversatorio. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Ignacio. En realidad, estoy viendo quiénes nos acompañan. Esto es un grupo de amigos, como siempre, que la verdad es un gusto encontrarnos. Creo que si tuviéramos que dar un crédito por las actividades, este vale doble, porque con el día fantástico, con la llegada de los jugadores, hace que esto se torne especialmente meritorio de podernos acompañar y comprometido con estos temas. Uno de los expositores, que seguramente los organizadores, los moderadores lo van a explicar, que por cuestiones de orden personal, un lamentable suceso, no nos puede acompañar, vinculado a su familia, el doctor Claudio Espósito. Mi agradecimiento a Celeste, a Julio, y también a los moderadores, también Celeste e Ignacio. Yo decía que nos falta solamente a invitar a una persona que se llama Blanca, ya tenemos dos Celeste Blanca, es decir que analógicamente estamos acompañando también a nuestra selección. Esta invitación y esta charla que organizamos hoy sobre la inclusión en el proceso de las personas en condición de vulnerabilidad es una forma de poder acompañar a la designación de la Asamblea de las Naciones Unidas, que dispuso que el 3 de diciembre, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sabemos que esta es una realidad propia de la naturaleza, propia de nuestras comunidades, que sin embargo nosotros como estudiosos del derecho, y especialmente del derecho procesal, tenemos que dar para tratar de darle una solución. Se trata de lograr un proceso justo, un proceso adaptado, que tiene sus particularidades, y hay muchas condiciones de vulnerabilidad, que por supuesto algunas son temporarias, otras tienen una mayor permanencia, pero más allá de estas circunstancias, sumar Argentina de derecho procesal a esta posibilidad que tenemos de contribuir a promover los derechos y el bienestar de todas las personas que integran la comunidad. Así que mi agradecimiento a los expositores por su tiempo, por su desinteresada participación, también a los moderadores, que ellos también han dispuesto de su tiempo, de su esfuerzo para podernos acompañar, y de cada uno de ustedes. Según tengo entendido, luego va a haber un intercambio de opiniones, no quiero adelantar el final, que esto está sujeto a los moderadores a compartir, pero vamos a seguramente intercambiar opiniones sobre cómo podemos lograr un proceso más sencillo en busca de las mejores absolutamente para todas las personas, sin ningún tipo de exclusión. Justamente el bienestar, la inclusión, el ejercicio pleno de los derechos es lo que nos acompaña y nos a compartir estos espacios de reflexión. Así que muchísimas gracias a todos los que he nombrado, y paso la palabra para comenzar a escuchar todas estas charlas espectaculares que vamos a ver. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Patricia, por las palabras.
Ahora nos va a continuar el conversatorio el doctor Julio Machi, que actualmente está cursando la maestría de Derecho Procesal de la UNLP, es docente universitario de Derecho Procesal también por la UNLP y de Derecho de Familia por la Universidad Católica de La Plata. Es funcionario de la Curaduría Oficial de La Plata y nos va a hablar sobre la persona titular del proceso de determinación de la capacidad jurídica. Les pedimos que las preguntas que vayan surgiendo las dejamos para el final de la exposición del doctor Machi. Bueno, gracias. Gracias, Nacho. Gracias a todos, a la asociación, Patricia, a las Celestes y a la concurrencia, como dijo, es una reunión de amigos. Yo voy a empezar compartiendo. Hice una presentación y la voy a... Un momento. Bien. Espero que se vea. Cualquier cosa me dicen. La hice en una... No la hice en PowerPoint, la hice en Canvas, por lo cual esto es una prueba piloto. Cualquier cosa, si no, la tengo en PowerPoint. Bien. Mientras tanto, les comentamos que pueden dejar todas sus inquietudes en el chat y al finalizar el conversatorio vamos a proceder a este intercambio de ideas. Bien. Lo voy a pasar a PowerPoint. Podría suceder. Ahí está. Muy bien. Bueno, se ve bien, ¿no? ¿Estamos bien? Ahí. Bien. Bueno, como primer punto, como punto de partida, podemos decir que esta temática, el tema de los procesos de determinación de la capacidad, antes llamados insanias y curatelas, han sido foco de muchas observaciones desde el derecho internacional, bueno, y que han influenciado o que han hecho eco y efecto en nuestra legislación interna. En primer punto vamos a señalar problemáticas que fueron referidas por organismos internacionales hacia el Estado argentino. Muchas de ellas las vemos en fallos, bueno, conocidos como por ejemplo el tan nombrado fallo Furlan y otros. Entre ellas podemos señalar, bueno, los señalamientos que se le han hecho al Estado con respecto al igual reconocimiento de la persona con discapacidad que tiene que tener ante la ley, la necesidad de la armonización en toda la legislación. Acá se puede ver en la filmina que hablamos de fondo, forma, estos más globales en general. Y la ausencia de medidas de carácter positivo para llevar a cabo la igualdad de hecho y de derecho de la persona. El punto de análisis, entonces, vamos a decir que es la falta de armonización entre la legislación interna, internacional, procesal, y la lesión que ello le puede producir a los derechos del destinatario y único titular de la acción en la determinación. Esto desde ya dejo asentado que abarca o puede ser aplicado a cualquier persona o cualquier persona vulnerable o considerada vulnerable procesalmente, en sentido general y en el sentido procesal también. Como dispararon una primera pregunta, ¿a quién se dirige la acción de determinación de la capacidad? Esta pregunta nos lleva a decir, ¿se dirige a alguien?
Bueno, la acción en realidad no se dirige a nadie. El titular, la persona, es el único destinatario, por así decirlo, es el dueño. La persona accionada es el beneficiario. Justamente uno de los objetivos que tiene esta acción de determinación, superado conceptos extremadamente tutelares o de sustitución de la persona, es justamente su beneficio. Entonces, eso lo hace titular, principal, único autor de la misma, y se entiende que beneficiario. Lo segundo que nos preguntamos, ¿a partir de qué momento la persona es titular del proceso? En la etapa preliminar es titular del proceso, podemos decir que sí, esto es discutible. Acá no hay designado apoyo, y no hablamos de una sentencia que está restringiendo la capacidad, pero ya sea por las características de la persona que hayan llevado a cabo esta etapa, que puede adoptar todas las pruebas en la etapa preliminar en favor o en contra de la acción de determinación, se puede decir entonces que ya se convierte en titular del proceso. Vuelvo un poquito para atrás y voy a resaltar esto. Puede aportar toda la prueba en favor o en contra. O sea, tenemos que repensar la acción de determinación de la capacidad no siempre como, como se ha dicho, o muchos autores han hablado, de un cerrojo, de una restricción en sí, sino pensado como la intervención de un juez para asignarle una red de personas o personas, instituciones, etcétera, que puedan acompañarlo, asistirlo en todos los actos de su vida en general. Esto entonces puede, como dijimos, la propia persona puede aportar prueba en favor de que perdure o de que se desarrolle la acción. Ante una resolución que cautelarmente le designa un apoyo, sí, totalmente. Si vemos el Código Civil, que como ya adelanto, contiene muchísimo contenido procesal en la temática, cautelarmente se puede designar un apoyo, y acá también la persona podrá aportar prueba, informar respecto de quién querría que sea su red de apoyo o una persona afín, oponerse. Pensemos muchas veces que las resoluciones cautelares que ponen sistemas de apoyos a personas o a una persona con discapacidad, en muchos casos tienen que ver con temas económicos o de bienes, y la persona tal vez no quiera que un tercero, afín o no, un familiar o el propio Ministerio Público esté interviniendo por ellos en cualquier grado de participación, sea desde un acompañamiento hasta la representación. Y después, finalmente, dictada la sentencia, durante la sentencia y hasta su revisión a los 3 años, el Código bien indica, cada 3 años y previa prueba pericial, médica y social, la sentencia tiene que ser revisada, pero nada opta que durante estos 3 años o en el momento que se dicta la sentencia, la persona, pida su rehabilitación o pida la reevaluación. Esto también obviamente lo puede hacer el patrocinio letrado de la persona, o en el caso de que no lo tenga, el Ministerio Público, a través del asesor o las curadurías oficiales. Podemos agregar entonces que desde el momento en que cualquier legitimado, como dice el Código, esposa, conviviente, parientes cercanos al Ministerio Público, la propia persona, solicita intervención judicial, el accionado se convierte en titular del proceso. Digo accionado para no repetir tanto persona, titular del proceso, accionado, estamos hablando de lo mismo. El Código Civil y Comercial nos va a dar una guía, nos va a orientar, nos va a dar algunos pilares en cuanto a lo que tenemos que tener en cuenta y que no podemos alejar, es hacen la preponderancia, la fuerza que tiene la participación de la persona. La entrevista con el juez, el artículo 35 del Código Civil, refiere en un momento que la entrevista que tiene que tener el juez antes de dictar sentencia, asegurando
la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de la persona que va a ser titular de esta acción. El artículo 36 obviamente lo dice lisa y llanamente: la intervención del interesado en el proceso es parte y puede aportar, como dijimos hoy, todas las pruebas. Como principio general, vamos brevemente, rápidamente, vamos a señalar la presunción de capacidad que nos trae el artículo 22, como dijimos, antes de, digamos, la visión anterior a lo que es el derecho de las personas con discapacidad desde una óptica desde convencionalizada o de los derechos humanos, y la de representación y o de sustitución de representación y sustitución de la persona. Entonces la persona era incapaz, salvo aquellos casos en que la ley identificaba o decía cuándo lo podía hacer. Ahora ya es lo contrario, obviamente la persona es capaz. Este lineamiento o esta guía que ha seguido el codificador viene de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre del 2006, y desemboca obviamente en la ley 26378 que aprueba la Convención en nuestro país de las personas. Como dijimos, y si vemos el articulado en general de la materia, tenemos, bueno, las reglas generales, cuándo se puede restringir o en qué casos la capacidad, los legitimados, el tema de las medidas cautelares, pero siempre, como señalé anteriormente, teniendo una especial consideración del artículo 36, que es la intervención del interesado en el proceso. Las fuentes formales, como fuentes formales tenemos el informe de la ONU del año 2012 respecto a la situación de las personas con discapacidad en Argentina. Lo que señaló la ONU, entre otras cosas, fue lo que yo dije al principio, más que nada salvando las cuestiones económicas y aquellas que tenían que ver o que tienen que ver con las personas con discapacidad que se encuentran en los antiguos llamados manicomios o monovalentes, que como bien sabemos, la Ley de Salud Mental ha ordenado el cierre en el sentido conocido de ellos, pero más que nada el informe apunta a la inconsistencia legislativa o del bloque legal en general en materia de salud mental. Y después la observación número 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La observación número 1 del 2014 va en general para todos los países miembros. Es de alguna manera, esta observación, si uno la lee, yo les recomiendo que se las lean, es como si fuese un repaso a lo que se dijo en la convención, refuerza muchos puntos, agrega nociones como por ejemplo el del sistema de apoyo, cómo se debe interpretar, hacia dónde apunta. Esto tiene mucha importancia. Muchas veces un tratado, una convención queda a la interpretación o puede darse interpretaciones muy dispares, que después hagan a la subjetividad de una sociedad, de un país, etc. En este caso, la observación hace una especie de refuerzo de lo que la ONU busca con respecto a estas personas, a personas en situación de vulnerabilidad por cuestiones de salud mental. Las normas procesales, obviamente, tenemos, yo me voy a abocar puntualmente al Código Procesal de la provincia, pero bueno, tenemos también los artículos 618 al 630 en provincia, 776 al 777 en nación. Vamos a decir que, bueno, ambos códigos están, como sabemos, en proyecto de reforma, han quedado en la materia, bueno, anacrónicos, se sigue hablando de lo que sería el Código de Vélez, la tutela y la curatela. Obviamente ha habido modificaciones, pero no en lo que es en materia procesal. La temática hoy tiene una gran fuerza, lo que es la letra del Código Civil. Es más, agrego, si vemos las últimas reformas
de los códigos procesales de provincia, vemos que todos han seguido el lineamiento del Código Civil en lo que hace la materia. Otra cosa que es muy importante señalar, que esta temática conforma las tutelas llamadas tutelas diferenciadas procesales o tutelas preferentes. Este carácter, de alguna manera, busca direccionar, darle forma, darle dirección al derecho privado, hacerlo coexistir y hacerlo convivir de alguna manera con el bloque convencional y constitucional que refiere a las personas con discapacidad. O sea, nosotros tenemos conocimiento de nuestro proceso, tenemos una idea de proceso, sea un sistema procesal, sea de la rama que sea, penal, civil, de familia, y bueno, justamente lo que tenemos que hacer, o el desafío, es repensarlo o pensarlo, bueno, con los ajustes razonables, con todas aquellas herramientas que puedan hacer o que puedan dar lugar a la participación en igualdad de cualquier persona en situación de vulnerabilidad, y acá no refiero solamente a las personas con discapacidad. En el Código Civil obviamente hay normas dentro de esta categoría y que refieren o nombran a las tutelas preferentes. Como dije, este lineamiento ha venido siendo seguido. Acá lo puse, como pueden ver, en los códigos procesales de Chaco, Río Negro, Corrientes. ¿Quién asiste judicialmente a la persona de cara a su proceso de determinación de la capacidad? Dijimos en primer término que la persona es el titular del proceso. ¿Quién la asiste? El artículo 31 del Código Civil nos va a traer una regla general, que en el inciso dice: la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Bien, a modo de ejemplo, y este ejemplo lo voy a poner porque es hacia dónde lo quiero direccionar, que es el caso de la persona que no tiene medios para tener un abogado de la matrícula, un letrado particular, por lo tanto tiene que caer en la órbita de lo que es el Ministerio Público. Y acá entonces, en el caso carecer de medios o de personas afines que puedan conformar una red de apoyos, una persona con algún padecimiento mental transitará todas las etapas procesales con 3 órganos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la asesoría, la defensoría, y en este caso me refiero a las defensorías especializadas en salud mental, la defensa técnica y las curadurías oficiales. En la etapa de conocimiento, una etapa preliminar o inicial, como querramos llamarla, la asesoría actúa fuera del proceso judicial. Obviamente esta es una etapa de averiguación o en donde al asesor le llega un noticiamiento de que hay una persona que parece que evidentemente pueda tener algún tema de salud mental o estar en una situación grave y de extrema vulnerabilidad. Esto es lo que se llama la competencia extrajudicial de la asesoría. Conforme a la ley del Ministerio Público, la ley número 14.442, el asesor, entre sus funciones, está representar, asistir y defender los derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad. Comienza a intervenir el asesor y en el primer auto de apertura del proceso, una de las cosas que puede hacer es asignarle un defensor para que lo asista, para que lo represente a la persona. Esta es la defensa técnica, la defensoría. En la provincia de Buenos Aires tenemos el sistema de defensorías en materias de familia, en materia patrimonial, y tenemos la defensoría número 13, que es la defensa técnica abocada puntualmente a lo que es ausencia y salud mental. La pregunta que nos hacemos es: ¿hasta cuándo interviene la defensoría? Durante todo el proceso, desde la etapa en adelante y con las consecutivas dictados de sentencia y renovaciones de dictados de sentencia o revisiones, o hasta el dictado de la sentencia de mérito, la primera que restringe la capacidad, mejor dicho, los actos los cuales no va a poder realizar la persona. Dictada la sentencia, tenemos la intervención de las curadurías oficiales.
En el caso de dictarse una sentencia que restrinja uno o más actos, la persona, el juez puede designar para representarlo, asistirlo, acompañarlo a la curaduría oficial. Lo de un curador, como dijimos, es una figura que está superada por la del sistema de apoyo. Entonces nos preguntamos si la curaduría actúa como un curador. No, la curaduría no es un curador, sino que es parte conformante del sistema de apoyos. De hecho, puede ser designado conjuntamente con otros organismos. Como podemos observar, hay 3 órganos del Ministerio Público que realizan la tarea de asistencia y o representación de la persona. En algunos casos, dichas funciones pueden superponerse. En los casos en que la persona no cuenta con letrado particular, no encontramos reglas claras, esto es en la ley del Ministerio Público de la provincia, respecto a que la misma puede elegir cómo ser asistida. La cuestión es la siguiente: una persona se le designa un defensor hasta el dictado de una sentencia, esto es lo que viene sucediendo en la práctica, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Dictada la sentencia, se le designa un curador para asistirlo en tal o cual acto, y automáticamente deja de intervenir la defensoría. Entonces, el sistema de apoyos es lo mismo que un patrocinio letrado. La persona puede tener un sistema de apoyos y un órgano del Ministerio Público y puede seguir teniendo patrocinio letrado. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, en la mayoría de los casos en que una persona cuenta con patrocinio de la defensa, deja, como dijimos, de tenerlo una vez designado el sistema de apoyo. Esta cuestión se encuentra hoy actualmente en la Corte, es el fallo LCF, ahí dejé el número del año 2019, está a resolver, y justamente la discusión que se ha suscitado entre 2 organismos del Ministerio Público es, o lo que busca es fijar límites claros respecto a cuál tiene que ser la intervención puntualmente, hasta cuándo o cuándo, de la Defensoría Técnica y de la Curaduría. Los argumentos más importantes y que hay que tener en cuenta en esta decisión que está por realizar la Corte es, por un lado, la Defensoría Especializada, que se basa en el artículo 32, que dice que el juez, bueno, debe designar el sistema de apoyos que se ajuste a la necesidad de la persona, y por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su medio o entorno, bueno, puede declararlo incapaz y designarlo un curador. Y ahí entraríamos en lo que estábamos diciendo en el primer caso. La curaduría oficial, el argumento es la interpretación convencionalizada del articulado del Código Civil, la superación de la figura del curador como apoyo, o sea, se designa un curador conformante del sistema de apoyo. Entonces, en tal sentido, el sistema de apoyo lo que puede hacer es acompañarlo para que la persona tenga un patrocinio letrado. Y obviamente el derecho constitucional y convencional de que la persona cuente con patrocinio letrado. Como tercera pregunta, ¿puede designarse un sistema de apoyos para asistir a la persona para la totalidad de los actos de la vida civil, para todos? Si entendemos por apoyo una medida o X cantidad de medidas de carácter judicial o extrajudicial para que facilite a la persona que lo necesite la toma de sus decisiones o de cara a realizar actos de la vida civil, la respuesta es no. Por eso tendremos que distinguir los actos de relevancia jurídica de aquellos que no lo son. Y acá tenemos que tener en cuenta el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que refiere a que los actos con relevancia jurídica que requieran una especial asistencia por medio de una designación de un apoyo, no menciona obviamente al curador, por eso hablamos de apoyo, no debe confundirse con aquellos direccionados a la existencia de la persona para el desempeño de la vida cotidiana. Entonces, los actos con relevancia jurídica, o por lo menos algunos de los que puse yo, que la práctica se ve y que obviamente son generalmente los que puedan dejar en situación más vulnerable a una persona, son los actos de administración. Actos de administración desde pequeñas sumas de dinero, cuentas bancarias, administración de bienes, de disposición, cualquier tipo de actos de disposición, la intervención en juicio,
la tramitación de haberes previsionales, y acá dejé tachado y puse que no los recursos sociosanitarios. Esto no lo hice por casualidad. Esto entraría en otra categoría de actos. Sería, bueno, por otro lado tenemos los actos de la vida cotidiana, que estos se atienden o se pueden asistir a través de las prestaciones de las obras sociales, programas de gobierno, digamos, o de la actuación del órgano jurisdiccional. En definitiva, pueden ser llamados una multiplicidad de actores, muchos actores, por el órgano judicial para conformar la red de apoyos, lo que no significa en que todos estos actos tengan, como dijimos, la relevancia jurídica y tengan que ser asistidos o atendidos, en el caso por el Ministerio Público, por el patrocinio de la persona. Imagínense si son actos sociosanitarios, si lo va a poder llevar a cabo el patrocinio de la persona. Tanto el patrocinio como familiares, si no están en una materia sociosanitaria, no estarían, no serían idóneos, y obviamente sería en perjuicio de la persona. La problemática entonces es que confundir actos con consecuencias jurídicas, con aquellas situaciones que deben ser trabajadas por ejemplo, lo terapéutico, lo médico, el trabajo social, la interdisciplinariedad en general, o desde el obrar de los poderes públicos en favor del accionado, con aquellos que tienen, no solamente, como dijimos, tienen relevancia jurídica, sino que limitan el ejercicio de derechos, puede traer consecuencias negativas para la persona. Poner en cabeza de un apoyo, como dijimos, tareas para las cuales no están capacitados y en consecuencia vulnerar obviamente derechos de la persona. Entonces, es contrario al bloque normativo, un sistema de apoyos que abarque la asistencia de todos absolutamente los actos personales y patrimoniales de la persona. Y sí, si estamos hablando de que superamos la figura del curador y aquel sistema por el cual se representaba a la persona, y la persona pasaba en un segundo plano, y todo lo hacía a través de su representante, sí, decimos que es anticonvencional y anticonstitucional. Como repito entonces, el artículo 2 se refiere a que el juez, en el momento que sentencia, debe diagramar, armar, programar el sistema de asistencia, representación, acompañamiento, etcétera, que mejor se adapte subjetivamente a la realidad o a las circunstancias de la persona. Por otro lado, agregamos que sobrepasar el límite impuesto al juez al momento de designar apoyos en su resolución, esto también puede ser perjudicial. Por eso aquellos actos que requieran una especial asistencia y los que obviamente se deben determinar de manera pormenorizada. Esto en la práctica obviamente que muchas veces puede llegar a ser un inconveniente, pero bueno, siempre existen, como sabemos, las vías recursivas. Propuesto el sistema de apoyos, el juez podrá designar un sistema de apoyo conforme a la propuesta del interesado de su apoyo o la del Ministerio Público. Apartarse de la proposición en base a un dictamen pericial y a su criterio, obviamente puse y a su criterio, y lo subrayé, obviamente cualquier resolución que tome en este sentido el juez tiene que ir acompañado del dictamen pericial, no se va a poder apartar o tomar determinaciones en lo médico quien es juez. Designar un sistema de apoyos apartándose de ambos, tanto de lo pericial y de lo solicitado por la persona y por el sistema de apoyo. Bueno, esto puede ser cuando el sistema de apoyo o la cuestión no tenga nada que ver con, por ejemplo, cuestiones médicas. El juez puede hacerlo porque está dentro de su Aparentemente un problema con internet del doctor Machime, nos vamos a comunicar. Si está en condiciones de continuar. Bien, ¿estamos bien ahí?
Ahí te escuchamos bien. Bien. Vuelvo entonces. Los actos, existen obviamente actos que no pueden ser restringidos a través de una sentencia, que son obviamente los derechos personalísimos, vida, la dignidad, la salud, derechos políticos, especialmente el derecho a votar. Esto está muy discutido, por ejemplo, con el tema del derecho a votar. Hoy vemos sentencias que lo están restringiendo. Se discute mucho, pero más que nada teniendo en base dictámenes médicos Doctor, sí. le recuerdo el tiempo, estamos en hora para que vaya culminando la exposición, por favor. Perfecto. Voy a pasar al tema de los recursos entonces. ¿Qué recursos procesales utilizamos en el proceso de determinación ante una sentencia que excede o restringe de más? Bueno, como cualquier proceso, todos los recursos creados por el legislador son utilizados por estos procesos. Dentro de la actividad de lo que es el Ministerio Público puede observarse una mayor utilización de recursos aclaratorios en primer término, luego de revocatoria. ¿Por qué digo esto? Generalmente, lo que sucede en las sentencias son errores, materiales, por ejemplo, número de DNI o algún error terminológico. Pero lo que hace el Ministerio Público es a través de la aclaratoria pedir que se aclare digamos, la terminología de la realización de un acto, a lo que lo sustancial estaría modificando el decisorio de mérito. O sea, a través de una aclaratoria, por ejemplo, cuando se está pidiendo que se aclare que una aclaratoria tiene buena acogida por el juzgado, de alguna manera, lo que se estaría haciendo es interponer una convocatoria. A esto se dice, si hay Entonces, ahora... Se cayó Perdimos la nuevamente la conexión. conexión, sí. Ah, Esperamos un minuto a ver no, si se vuelve a ahí, conectar y cierra. recién le di ingreso. Odio decepcionar a los niños. Seguro que alguien más puede hacerlo. Puede que disfrute el ejercicio. Bien, ¿se escucha? Sí, Julio. Además, por suerte Perdón. te vemos. Has vuelto. Perdón, les pido disculpas por no sé qué ha pasado, pero bueno, lo voy a cerrar No te así. preocupes. Entonces, mi propuesta, la voy a resumir. En primer término, una de carácter institucional, la necesidad, obviamente, de una reforma del Ministerio Público, pero no una reforma total, sino una reforma que haga o que tenga que ver con, por ejemplo, la unificación de la defensa y las curadurías oficiales en un solo órgano, en unidades de apoyo, como por ejemplo es el caso de la Ciudad Autónoma, que en la práctica viene funcionando muy bien y no ha tenido choques. Políticas públicas que tengan en cuenta que el sostén de las redes de apoyo o las externaciones, como estamos viendo ahora, de las personas que se encuentran, por ejemplo, en monovalentes o cualquier persona con discapacidad, en particular teniendo en cuenta la mala situación económica y el poco sostén en materia de seguridad social,
que atiende a las personas con discapacidad. Derecho de fondo, bueno, puede ser la necesidad de análisis y discusión en todos los ámbitos, el judicial, académico, para crear espacios de diálogos como este, por ejemplo, que puedan desembarcar en cambios de estructura. Por ejemplo, la coexistencia de la figura del curador y la figura del código, del sistema de apoyos, que sigue estando en el Código Civil, y es un punto que sigue permanentemente en discusión. Y después la urgente necesidad, finalmente, termino con esto, de dotar al proceso de herramientas que hagan efectiva la protección de los sujetos preferentemente tutelados, tales como implementación de tecnologías, como nuevas formas de interdisciplinariedad, herramientas de management, discutir el rol que juegan las tutelas diferenciadas y las adaptaciones procesales, pensándolas como elementos complementarios. Por último, voy a agregar unas palabras que dicen: las discapacidades, mis discapacidades no definen, puedo ser escuchado, tengo una opinión que quiero expresar, mis decisiones quiero que sean respetadas, tengo que compartir, soy dueño y partícipe de mis penas, las penas, mis alegrías, las alegrías, en fin, porque con todo el mundo, muchísimas gracias y disculpen las desconectadas. Perfecto, doctor Machi, muchas gracias. Muy buena la exposición. Bueno, abrimos a preguntas, si les parece, si las quieren hacer por el chat o activar el micrófono, no hay problema. Perdón, ¿ahora van a hacer las preguntas o al final? Vamos a hacer las preguntas al final de cada exposición. Ahora para el doctor Machi y luego para... Bueno, podemos habilitar el chat. Me parece que es más sencillo para que todos podamos hacer lo mismo. ¿No? Sí, perfecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, por un tema de edad creo que puedo empezar, ¿no? Empezando, claro, desde la más joven. No es al revés. Bueno, primero, excelente, Julio, tu exposición. Ahora, vos sabés que yo te escuchaba y hay varias cosas. Primero, el tema de que los apoyos siempre se piensa en una persona. Cuando el apoyo puede ser mecánico, hasta podría ser un perro lazarillo, podría ser una mascota, es decir, podrían ser todo lo que sirva para lograr esta mejor adaptación, ¿no? Y además, es como que yo te escucho, hiciste una exposición sumamente clara de cuál es la situación actual, pero yo creo que tenemos que pensar en estos espacios que tenemos que ir todavía por más. Es decir, cómo me parece que aún con los adelantos que implicó el Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos que repensar el proceso. Y en esto, a ver, quisiera saber qué opinión tenés, Julio. Hay un precedente de marzo del año 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Guachalá Chimbó, que condenó a Ecuador, por supuesto se trataba, para aquellos que no tienen presente cómo es el caso, una persona que sufría de epilepsia, fue internado en 2 ocasiones, acá se daba un supuesto de interseccionalidad, pues se trataba de una persona sin recursos para un tratamiento, y además con el problema de una enfermedad que requería de un tratamiento específico, que fue internado en un hospital público, y esta persona en uno de sus ataques desapareció. Es decir, que se procuró encontrarla, y esto no fue posible. Por eso también se vincula con un tema de derecho a la verdad. Pero entre todo lo que se dijo en ese precedente de la Corte Interamericana, uno de los temas que trató es el de la posibilidad del consentimiento informado para los tratamientos. ¿No te parece, Julio, que si pensamos en una reforma procesal, no tendríamos que pensar en incluir este tipo de salvaguardas? Es decir, para que el proceso expresamente lo provea, porque si hay un proceso que está totalmente desfasado desde lo procesal con las normas sustanciales, es
es el de proceso de determinación de capacidad. Bueno, esta es mi pregunta. Gracias. Bueno, con respecto a, primero, bueno, te agradezco, Patricia, el espacio, y lo primero con respecto al sistema de apoyos, la verdad que para no letargar mucho el tiempo que va a tener Celeste, sí, el sistema de apoyos no solamente habría que pensarlo como persona, sino como cualquier tipo de dispositivo, y además incluye también, bueno, puede ser un perro, puede ser cualquier animal terapéutico. Con respecto a la posibilidad, a la pregunta número 2 del consentimiento informado, en las proposiciones de apoyos que hace la curaduría y que hacen, yo lo estoy viendo en los patrocinios privados, se indica puntualmente que no se impongan restricciones a la posibilidad de dos cuestiones: la intervención en juicio y el consentimiento informado. Si bien esto no lo vemos, o lo vamos a empezar a ver, o deberíamos empezar a verlo en las reformas procesales de provincia, por lo menos en la práctica es algo por lo cual se viene empujando. Pero el tema del consentimiento informado, creo que más que la intervención en juicio, es un tema que termina con un tema, bueno, con un ataque recursivo a pericias, y hay mucha discusión. Yo, si me preguntás mi opinión, el consentimiento informado es una cosa que no se debería poder restringir. Es intocable eso. No debería ni existir discusión. Es como si no debería ser judicializado esa cuestión. La intervención en juicio, hasta ahí nomás lo podríamos hablar, pero el consentimiento no. Ahí está, Julio. Por eso, en la reforma procesal, debiera contemplarse esta alternativa, porque todas las reformas que se implementan van como sobre la misma línea. Y además por eso también me parece tan importante estos espacios de debate, porque cuando se crea algo, siempre se crea sobre lo que se conoce, y tenemos que ir sobre lo que todavía no se hace, ¿o no? Ese es el verdadero desafío. Por eso, esto que vos decís, que es indiscutible lo del consentimiento informado, ¿por qué no se prevé? Pues sabemos que hay jueces sumamente activistas, comprometidos, conocedores de la Ley Nacional de Salud Mental, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y no va a haber ningún problema. Pero son garantías mínimas que tienen que cumplirse siempre. Entonces habría que, ¿no te parece?, insertarlo. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay códigos, yo creo que es el último fue el de San Juan, hay uno anterior, no me acuerdo cuál fue, que ya habla del consentimiento. No todos, pero el penúltimo sí. Perdón, comenzamos a leer las preguntas del chat, si les parece. Acá tenemos algunas opiniones volcadas. Tenemos a el doctor Rubens Aguirre, que consulta: ¿cuentan con algunas experiencias de sistemas de apoyo que involucren instituciones públicas o privadas? Bueno, te saludo, Rubén, un colega amigo. Sí, las designaciones de apoyo en provincia de Buenos Aires generalmente se designa, el orden siempre es el apoyo persona, digamos, y después viene, como le decía Patricia, el apoyo institución para los recursos sociosanitarios. Es muy vago digamos, la designación apoyos sociosanitarios, pero bueno, también muchas veces hay que abarcar lo más que se pueda. Sí, por ejemplo, si la persona está en un hogar, es una persona, un anciano que está en una situación de vulnerabilidad, se puede designar y se hace. De hecho, se viene haciendo También tenemos la opinión de Elena Vallejos, que dice: la asistencia letrada de la persona con discapacidad aún no tiene plena vigencia en la práctica. Sin embargo, intervenimos desde las asesorías de menores e incapaces para asistirlo, pero técnicamente no somos defensores. Totalmente. Por eso es que estoy hablando, y esto lo digo en la provincia de Buenos Aires, pero pasa en todos lados, o qué sé yo, hay provincias que no tienen la diferenciación entre defensoría y curaduría, pero acá el tema es llevado a la corte porque es realmente, uno lo ve en la actividad recursiva, ha aumentado tanto, y bueno, y no está claro, realmente hay choque en el buen sentido, digo, porque ambos quieren
muy celosos de su, y más allá de que se trabaja en conjunto, no hay choques, no hay fricción. Yo quiero escuchar por Yo economía igual insisto, ambiental. Leo las últimas 2 preguntas, así ya damos paso a nuestra colega, que también va a continuar con su exposición. Las últimas 2 preguntas, una es justamente de la colega, de Celeste Silva, que dice, empezar a hablar también de ajustes razonables y diseño universal en los procesos para la efectiva participación de personas con discapacidad en el proceso. Es una opinión. También tenemos una consulta de la doctora Ornella Piccinelli. Dice, ¿qué opinás sobre la posibilidad de designar apoyos sin restringir la capacidad, tal como se prevé en el novedoso Código Procesal de San Juan? Bueno, esa pregunta me la preguntó el moderador ayer muy tarde a la noche. Es el único código, hace muy poquitito salió San Juan y salió... yo creo que sí, el tema es que... A mí lo que me preocupa es, cada vez vamos... si realmente vamos a hacer un apoyo extrajudicial, si después eso va a caer en un control, en un control o una situación que al final se termine judicializando, que sea el juez quien tenga que rever, porque el código ese además habla de homologación. O sea, por medio de una homologación judicial puede designar una persona un sistema de apoyo. Me parece bárbaro porque, digamos, asignarle a una persona un sistema de apoyo no tendría que ser una cuestión judicial, digamos, no tendría que ser 100% judicial, pero bueno, después hay un montón de cuestiones, y de cuestiones de políticas públicas y de otros poderes que no se cumplen, por lo tanto, todo termina en el ámbito judicial. Ojalá que lo que me está preguntando Ornella, más que una respuesta, le doy un deseo, ojalá se pueda hacer, yo no tengo ningún problema, creo que sería mucho menos invasivo, más leve, y hace a la calidad de vida de una persona, no tener que someterse, que su día de tribunal, esa sería la reflexión, que su día de tribunal no tenga que ser una determinación, sino que pueda ser acompañado por su letrado por cualquier problema judicial como el que podamos tener cualquier persona. Bueno, muchas gracias, Julio Machi. Acá hago extensivo, tenés unas felicitaciones por parte de la doctora Victoria Mosman, que dice que es muy buena tu exposición. Bueno, acá, continuamos con el conversatorio. Ahora voy a tener el honor de presentar a mi colega y tocaya también, la doctora Celeste Silva, ¿sí? Ella es especialista en Derecho Procesal Civil en la UBA, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, es magíster en Magistratura y Derecho Judicial, y es relatora de primera instancia del Centro Judicial de la capital del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Así que, Celeste, un gusto. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecer a la asociación que siempre nos brinda espacios a los más jóvenes y que nos estamos formando en este camino. Entonces, todas estas experiencias de debate son espacios de formación para todos, para quien diserta y para quienes están del otro lado. Entonces, agradecer a Julio, agradecer a toda la asociación, a los moderadores, a nuestra presidenta que estaba presente y dijo unas palabras hermosas. Así que muchas gracias primero. Bueno, en este pequeño curso y debate de inclusión en el proceso de personas en situación de vulnerabilidad, me parece importante hablar y debatir sobre la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, a partir de estudios de algunos casos que traigo para el debate. No es lo mismo participación en el proceso que participación efectiva. Qué importante para los que nos dedicamos al derecho procesal de hablar de tutela judicial efectiva. Y lo primero que me pregunto es hacerme una serie de interrogantes para esa escucha efectiva, para ir camino a una verdadera escucha efectiva de niños, niñas y adolescentes en el proceso. Que ustedes saben que por una cuestión de edad son sujetos que están en una especial situación de vulnerabilidad y que necesitan una tutela procesal diferenciada y que necesitan medidas de protección para la participación de los mismos en el proceso judicial. Eso lo dicen inclusive las 100 reglas de Brasilia, cuando pone la edad como uno de los elementos de obstáculo de acceso a la justicia.
Entonces, por esta escucha efectiva, yo me pregunto lo siguiente: ¿cuándo escuchar a niños y niñas adolescentes? ¿En qué momento del proceso judicial? ¿Lo escuchamos al principio, lo escuchamos todo el tiempo, lo escuchamos varias veces al final, antes del dictado de una resolución? Cada vez que ese niño o niña adolescente demande ser escuchado, ¿cuándo escuchar a ese niño o niña adolescente? Y es una respuesta que nos tenemos que dar en cada caso concreto a los operadores jurídicos, porque tampoco es cuestión de llamar numerosas veces a los niños que se cansan y vienen una semana y vienen en la siguiente y te terminan contestando en una audiencia del artículo 12, esto yo ya te lo he dicho varias veces. Entonces, ¿cuándo escuchar a este niño? ¿En qué momento escucharlo? Yo como relatora de un juzgado de primera instancia, para mí es fundamental la escucha antes del dictado de la decisión. Muchas veces lo llamamos al principio del proceso, pero si el proceso por X motivo demoró 6 meses, 1 año, antes del dictado de la decisión judicial deben ser escuchados porque sus opiniones deben ser tenidas en cuenta. Entonces, una recomendación es la escucha al final del proceso judicial. ¿Dónde escuchar a los niños y adolescentes? Ahora con la pandemia del COVID hemos tenido muchas audiencias virtuales. Los escuchamos en su domicilio, los escuchamos en un gabinete, armamos espacios apropiados de escucha de niños y adolescentes, en un tribunal, en un juzgado o en una sala de audiencia, conforme algunas provincias tienen sus códigos procesales reformados que prevén oficinas de audiencias judiciales. ¿Dónde escucharlo? Es otra respuesta que debemos darnos en cada uno de los procesos, porque quizás determinado niño y niño adolescente necesita ser escuchado en determinado lugar. Y así el operador jurídico debe saber que muchas veces nos tenemos que trasladar a su domicilio y hemos hecho escuchas, por ejemplo, en la escuela. ¿Cómo escuchar a este niño y adolescente? ¿Cómo lo vamos a escuchar? Muchas personas vamos a escucharlo con un equipo interdisciplinario. ¿Cómo va a ser esa escucha? ¿Cómo va a ser esa entrevista? ¿Cómo se va a guiar esa entrevista? Y yo me pienso en 2 palabras que son como parecidas, pero en realidad son antagónicas: ser oído y ser escuchado. Es lo mismo ser oído que ser escuchado. Ellos tienen derecho a ser oído en todo proceso judicial y administrativo, pero no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar nos obliga a que tomemos una decisión con lo que ellos nos están diciendo dentro del proceso. ¿Cuál es el marco jurídico de esta escucha y esta participación de niños y adolescentes? Porque nosotros podemos decir que tenemos 2 tipos de participación. Niños y niñas adolescentes como partes en un proceso judicial, y eso es por ejemplo un adolescente que reclama a su progenitor alimento o que pide la supresión de un apellido como actor, como parte procesal, y participación en todo proceso judicial, por ejemplo, un régimen de comunicación, una restitución internacional, donde la toma de decisión debe ser guiada por el interés superior del niño y por aquellos deseos, sentimientos, emociones, opiniones que tenga ese niño o niña adolescente y que aporte el proceso y que conduzca una respuesta jurídica. Entonces, ¿cuál es el marco jurídico? Primero, el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño. Este artículo 12 dice que los Estados partes, y esto es un deber y obligación del Estado, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afecten. Vamos a la primera pregunta: ¿en qué momento escucharlos? Y la Convención nos está diciendo en todos los asuntos que les afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y el grado de madurez. Y acá sí me gustaría hacer la salvedad que la Convención de Derechos del Niño no habla de, no divide etariamente qué niño o niña o adolescente va a ser escuchado en el proceso. No establece edades de esa escucha, es decir, que no se puede partir de la incapacidad de ese niño o niña adolescente para la participación en el proceso judicial. Podemos escuchar a un niño muy chico que tiene 5 años, 4 años, que puede tener una formación y una opinión respecto a determinado tema, o también a un adolescente. Se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, no habla de derecho a ser oído, habla de ser escuchado en todo procedimiento judicial y administrativo que afecta al niño, ya sea directamente por medio del representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley local. Eso dice el artículo 12, que es un mandato convencional con jerarquía constitucional que los estados están obligados a cumplir.
Vamos a un marco jurídico más específico, el sistema de protección integral con la ley 26061. El artículo 3 define interés superior del niño como máxima satisfacción integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, y establece que se debe respetar como estándar de aplicación del interés superior del niño su condición de sujeto de derecho y el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. El artículo 27 del mismo normativa jurídica habla de las garantías de procedimiento, las garantías procesales, y enumera las siguientes: a ser oído ante autoridad competente cada vez que así lo solicite el niño, niña o adolescente. Es decir, encontramos dos reglas. Por un lado, cada vez que se tome una decisión que le concierne, y otra regla más, cada vez que solicite ese niño, niña o adolescente, también debería ser escuchado en el proceso judicial. A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que afecte, a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. Hay muchas provincias que no tienen la ley de abogado del niño, que no se hace efectiva esta regla procesal, pero los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a tener una asistencia técnica especializada en materia de infancia. En Tucumán no hay ley de abogado del niño, hay muchos pedidos y proyectos de ley. La 26061 establece estándar de garantía procesal y muchas jurisdicciones no la aplican. Pero bueno, derecho de los niños es contar con asistencia jurídica independiente de sus representantes legales, a participar activamente de todo el procedimiento y a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Y esto tiene que ver con el niño, niña, adolescente como parte en un proceso judicial que podría inclusive plantear recursos en contra de decisiones de tribunales inferiores. Vamos al Código Civil Comercial de la Nación, sancionado en agosto del 2015, que trae numerosas normas de procedimiento y hay un gran cambio en materia de derechos de las familias, muchos cambios importantes desde los nombres de los diferentes institutos, una mirada desde los derechos humanos, con un diálogo entre fuente y la aplicación e interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos como fuente de derecho, artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este cambio fue un impacto para todos los procesos judiciales y fue un impacto para quienes desempeñan tareas en los juzgados y operadores jurídicos del fuero. El artículo 26 de la Convención de Derechos del Niño, ya el Código Civil deja de lado la cuestión de capacidad e incapacidad y trae un nuevo paradigma en materia de infancia, como es la capacidad progresiva. Se deja de lado esto de incapacidad, de que son incapaces, para hablar de una capacidad en constante evolución. El artículo 26 dice que los niños y adolescentes pueden ejercer por sí los actos que son permitidos por el ordenamiento jurídico y en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales pueden intervenir con asistencia letrada. De vuelta el tema de la asistencia técnica jurídica separada de la asistencia que puedan tener los representantes legales. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. El artículo 639 habla de autonomía progresiva y establece una regla en materia de ejercicio de la responsabilidad parental. A mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de derechos. Es decir, a mayor edad, a mayor madurez, las decisiones de los representantes legales deberían disminuir y deberían priorizarse las decisiones que tomen adolescentes en el proceso judicial. El artículo 677 establece que se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Muchas veces podemos ver en el expediente judicial que hay contraposición de intereses con los representantes legales y vemos que de determinado adolescente necesita una asistencia técnica jurídica separada a la de sus representantes y de oficio pues se puede nombrar un abogado del niño que informe, lo asesore y pueda participar activamente y con opinión autónoma en un proceso judicial. El artículo 678, si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una acción civil contra el tercero, puede pedir una autorización judicial para iniciar esa acción. El 679, el hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial.
si cuenta con edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada. Y así ya tenemos antecedentes en la jurisprudencia de supresión de apellido iniciadas por adolescentes, de alimentos iniciados por adolescentes. Nosotros tenemos en el juzgado ahora una privación de responsabilidad parental iniciada por un niño de 10 años que quiere la privación de su progenitor. Es un niño, porque se es niño hasta los 13 años, después de los 13 años, según nuestro ordenamiento jurídico, se es adolescente. Inicia una acción, tiene su abogado del niño, y el expediente está tramitando y está en etapa probatoria. Entonces puede iniciar, inclusive contra sus propios progenitores, una acción civil. Y el artículo 707, muy importante, porque el Código Civil y Comercial de la Nación trae un capítulo específico de procesos de familia, establece 707 que las personas mayores con capacidad restringida y niños y niñas adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según el grado de discernimiento y cuestión debatida en el proceso. Quiere decir que no hay una edad de escucha. Uno puede escuchar a un chico muy chiquitito junto a sus hermanos o adolescentes más grandes, y que la valoración de esa escucha tiene que estar ponderada por su madurez, por su edad y por otros elementos traídos en el proceso judicial. Entonces, me hago otras preguntas. ¿Cuál es el rol que tiene el niño y niña adolescente en el proceso? Y me pregunto, ¿es parte? ¿Se puede ser parte en un proceso judicial? En el caso que yo les comentaba, un actor adolescente contra un progenitor demandado en un pie de igualdad, ¿se es parte en un proceso judicial? Es un objeto de prueba muchas veces en los procesos judiciales, por ejemplo, en cuidado personal o régimen comunicación o en ejercicio de la responsabilidad parental. Vemos cómo los litigantes y las partes ofrecen como prueba la escucha del artículo 12 de la Convención. ¿Se puede decir que son objeto de prueba? Y bueno, la respuesta negativa, en mi criterio, se impone, no son objeto de prueba. ¿Es un tercero interesado en el proceso? Son dos progenitores que están peleando entre sí, solicitando alguna respuesta del Estado, y es un tercero que solo es escuchado, y vamos a ver si el juez tiene en cuenta o no lo que dice. Es un tercero que se suma al proceso. ¿Tiene una capacidad procesal? Seguimos hablando de que es incapaz, o tiene una capacidad progresiva y en constante evolución. Y bueno, lo que sí no nos queda duda es que tiene una tutela procesal capaz, diferenciada y reforzada. No se puede partir de la incapacidad, tiene una capacidad procesal, ya sea como parte como participante, y tiene que tener una tutela procesal diferenciada y reforzada para la participación en el proceso judicial, inclusive con algunos ajustes que se pueden hacer en el proceso en beneficio de esta persona en situación de vulnerabilidad, porque no se pueden tratar de iguales a desiguales y a quienes ingresan al proceso en esa condición de vulnerabilidad, en este caso por razones de edad. Y yo les decía que iba a traer algunos casos para que discutamos esto de la participación efectiva de niños y adolescentes en el proceso judicial. Y en Atala Rifo, Fornerón y Furlan, Fornerón un caso de adopción, Furlan, que lo mencionó Julito, de discapacidad, tan emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte repite esto de que los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta edad y madurez en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer este derecho. Acuérdense que Furlan, nuestro Estado es condenado por violar el debido proceso legal y las garantías procesales de un niño con discapacidad, en este caso Sebastián Furlan, por la falta de intervención de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida, o Defensoría de Menores, como se llama en algunas provincias, y por la falta de escucha de Sebastián Furlan. Y ojo, se trata de un caso de daños y perjuicios, o sea, no es que la escucha se debe limitar solo a los procesos vinculados a cuestiones de familia. En un daño, donde el principal beneficiario interesado es un adolescente, también tenemos el deber y la obligación de escuchar a esos adolescentes en el proceso. ¿Por qué no en una sucesión? ¿Por qué no en un juicio laboral? La importancia de la escucha por un lado y de la participación de las defensorías y los ministerios públicos que garantizan el debido proceso legal.
Otro caso, esto es una restitución internacional de menores, después fue un quelón DHA contra LM. Son dos adolescentes que se presentan con patrocinio letrado, acá ellos se presentan como parte y tienen asistencia jurídica, y solicitan la suspensión de las actuaciones de restitución internacional iniciadas por el progenitor para retornar de Argentina a España. Yo traigo un breve extracto del fallo, después léalo, pero el juez que dicta esta sentencia dice: el interés superior de los menores constituye una pauta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales en las causas que están en juego de intereses de aquello. Asimismo, señala que los tribunales deben buscar soluciones expeditivas, evitando que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos en juego que cuentan con una tutela especial y diferenciada de carácter constitucional. Ustedes sí saben que si llega una sentencia de restitución internacional, el Estado argentino está obligado a cumplirla. Y en este caso, el magistrado que dicta esta sentencia garantizó el debido proceso de estos adolescentes, los escuchó, les dio intervención, participaron con asistencia jurídica y se tuvo en cuenta su interés superior. Otro caso, este es un fallo de la Cámara de Familia y Sucesiones de Tucumán, en un régimen comunicacional, y dice lo siguiente, habla un poco de capacidad progresiva y la autonomía progresiva de niños y adolescentes involucrados en el proceso. En estos procesos de familia es fundamental poner énfasis en el principio de autonomía progresiva, que implica flexibilizar el sistema a partir de las ideas de madurez, de desarrollo intelectual, comprensión y discernimiento de niños y adolescentes involucrados. En el presente caso estamos ante un adolescente, vale decir, persona, con una edad que permite manifestar cuáles son sus verdaderos deseos respecto al contacto con su progenitora. Esta era una adolescente que no quería tener contacto con la progenitora y manifiesta ese deseo. Sin embargo, esta voluntad de esta persona menor de edad debe ser analizada con estricto apego a su interés superior, que puede o no coincidir con lo que internamente desea expresa. En virtud de lo antes dicho, creemos que hay dos aspectos en relación a la aplicación de la Convención, que ineludiblemente deben ser atendidos a la hora de intervenir en los conflictos de intereses que pueden acontecer en el seno familiar. El deseo de ser oído de niños, niñas, adolescentes involucrados y la evaluación en el caso particular de interés superior. Acá se apartan de la escucha del adolescente y establecen un régimen de contacto con la progenitora. Entonces, tienen derecho a ser oídos y a ser escuchados en todo proceso judicial donde se deciden cuestiones que les involucran. Con eso que nos dicen, esos deseos, motivaciones, inquietudes y opiniones, el operador jurídico y sobre todo el magistrado o magistrada tiene que hacer algo con eso, con lo que nos dice. Generalmente seguimos en cuenta sus opiniones. La regla es tener en cuenta sus opiniones según su edad y grado de madurez. Y acá traemos otra regla más, que en caso de apartamiento de la opinión de niños y niñas adolescentes en el proceso judicial, el grado de motivación y la razonabilidad de la sentencia debe tener un estándar superior para explicar que la separación de esta escucha del niño o adolescente tiene que ver con su interés superior, que ya hemos dicho que es la máxima satisfacción de sus derechos y garantías que están en juego. Es decir, si lo que nos dice este niño va en contra del interés superior, el magistrado podría apartarse, pero siempre motivando ese principio de interés superior al caso concreto y no en abstracto. Otro de los casos, este es un caso de mi juzgado, esto es una progenitora que pide vacunar a sus hijos, a sus hijas, eran dos mujeres, de 9 y 12 años por la vacuna del COVID-19. Quería vacunarlas sí o sí, pide una autorización judicial para vacunar, el progenitor se opone. Ustedes saben que en materia de salud el paradigma es la desjudicialización de las cuestiones sanitarias, las cuestiones de identidad de género, de operaciones quirúrgicas, y en este caso de vacuna, son unas cuestiones sociosanitarias que deberían resolverse en el ámbito administrativo, técnico-médico y no judicial. Pero en este caso, el señor se oponía rotundamente a que las vacunen, el colegio había mandado como una autorización para vacunar, eran una de las pocas chicas no vacunadas en el curso y pide la autorización judicial. En este marco fueron escuchadas, las chicas querían ser vacunadas, y la magistrada de este momento decide ordenar la autorización para vacunar. Y entre otras cosas, analiza este artículo 26, porque en la segunda parte del artículo 26 habla de cuestiones relativas al propio cuerpo,
y establece una edad de 13 años para la toma de decisiones. Estas chicas eran más chicas, pero hace una interpretación amplia del artículo 26, diciendo que si la convención no pone edades para la escucha del niño y acatar lo que ellos nos están diciendo en el proceso, si es en consonancia de su interés superior, porque un magistrado tendría que hacerlo con una norma inferior como el artículo 26 del Código Civil. Entonces hace un análisis de este artículo 26 y dice: las niñas fueron escuchadas y manifestaron con claridad su elección de vacunarse. Expresaron y entender la información relevante relativa a la vacuna, comprendiendo los efectos de la misma, las recomendaciones respecto a la vacunación de niños, niñas y adolescentes, así como el contexto en que se desarrolla la campaña de vacunación para niños. Demostraron tener competencia para decidir al respecto. Por lo tanto, tratándose de niños, niñas y adolescentes competentes para decidir respecto de la práctica médica, son ellos quienes deben decidir, dándole el máximo grado de participación posible. Se consideran que eran competentes Celeste, te para pido la toma de la decisión. Sí. El tiempo que tengas en consideración por ir cerrando. Ya estoy terminando. Listo, gracias. Bueno, este es un caso de violencia, también es un régimen comunicacional. En este caso tenía problemas con su progenitor porque por una cuestión de identidad de género, que el progenitor no lo respetaba. También fue escuchado en todo el proceso judicial. Y se ordena que se abstenga de efectuar actos de perturbación, intimidación y hostilidad respecto de el niño que por cuestiones de identidad de género su progenitor no los respetaba. Esto es una supresión de apellido. Les leo mínimamente: el niño requirió la modificación registral, tiene justos motivos para que su petición sea atendida. Acuérdense del artículo, creo que 69 del Código Civil, que habla de justos motivos para el cambio registral. Estos justos motivos en este caso tienen que ver con la decisión del niño, niño, adolescente, de un deseo genuino y propio para la supresión del apellido, y se hace lugar a lo que decide este niño. Bueno, entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de efectiva participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial? Acceso irrestricto a la justicia, y acceso a la justicia tiene que ver con acceso a la jurisdicción y un acceso a justicia, y en una participación efectiva en todo el proceso judicial. El principio de igualdad y no discriminación también. No pensar que no, por una cuestión de edad, no lo vamos a escuchar o le vamos a restar importancia a lo que ellos nos están diciendo en un proceso judicial. El tema de la asistencia jurídica me parece de importancia relevante, porque hemos visto que como regla procesal tienen que ser asistidos por un abogado especializado en la materia, y eso no está sucediendo en la práctica judicial. La representación de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida, ya sea en carácter principal o complementaria, según el caso. El derecho a ser oído y el derecho a ser escuchado, que su opinión sea debidamente tenida en cuenta. El tema del plazo razonable. Sabemos que en materia de infancia la celeridad, la prontitud en que se resuelven los casos son de vital importancia. Las decisiones motivadas en esa escucha de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, y la revisión de las decisiones judiciales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celeste, por la exposición. Ya hay una pregunta en el chat, si quieren seguir consultando. Lau Paunero nos dice: pienso en el caso María Mariano de la CIDH, que recientemente tuvo audiencia pública, donde Argentina se encuentra en carácter de país demandado, justamente como un referente de todo lo que no hay que hacer en materia de intervención de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y su efectiva escucha. No sé, Celeste, si querés hacer algún comentario al respecto. Estoy tratando de ampliar el Zoom porque no puedo. No escuché la pregunta, ¿me la repetís? Perdona. La repetimos. Sí. Dice Lau Paunero: pienso en el caso María Mariano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente tuvo audiencia pública y donde Argentina se encuentra en carácter de país demandado, justamente como un referente de todo lo que no hay que hacer en materia de intervención de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y su efectiva escucha.
Ese es el Bueno, es que es comentario. No sé si- verdad, hay millones de obstáculos y barreras que hay que eliminar en el proceso judicial para la efectiva participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Sabemos que tienen especiales dificultades para acceder al proceso y constantemente nos vemos vulnerando con prácticas judiciales su participación y algunos estándares que nos da la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26061. Llegamos a decisiones judiciales con una escasa escucha de niños y adolescentes, a veces no son escuchados. Por darles un ejemplo, nosotros en Tucumán tenemos un sistema de mediación obligatoria prejudicial, y el centro de mediación considera que los niños y adolescentes no tienen que ser escuchados porque consideran que algunas cuestiones pueden ser resueltas por los progenitores, entonces no los llaman nunca. ¿Cuántas veces recibimos convenios de régimen comunicacionales o de alimentos o de cuidado personal sin que ese chico siquiera haya podido acceder al proceso? Porque llega a una instancia prejudicial. Esos convenios, después lo vemos cuando este niño y adolescente crece, por ejemplo, y cambia sus actividades, y cambia su rutina, y ya no quiere ver, con los incumplimientos del régimen comunicacional. Y recién ahí se los trae el proceso, y uno ve que ese convenio cae y pierde fuerza por la falta de escucha de niños y de adolescentes en esa instancia prejudicial. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, que hay que eliminar muchos obstáculos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva de participación de niños y adolescentes en el proceso. Que muchas veces son los mismos progenitores que no quieren incluir a esos niños y adolescentes en el proceso judicial. Entonces hay también barreras de este lado, operadores jurídicos con falta de capacitación, esos que le decía que ofrecen a un niño de prueba. Nosotros, por supuesto que decimos que no desde el juzgado, pero ofrezco como prueba que sea escuchado, y lo ponemos en una situación de alta tensión cuando la idea de participación en el proceso judicial no es que sea un objeto de prueba. Entonces, mucho trabajo por hacer. La Convención de Derechos del Niño tiene sus años, la 26061, pero falta mucho para modificar y cambiar en la práctica judicial. Bárbaro, Celeste, gracias. Bueno, leemos una pregunta más por cuestiones de horarios. Celeste, perdón, ¿por qué no dejas de compartir tu pantalla? No sé, a ver, eso quería hacer recién. Genial. Bueno, mientras tanto, Ignacio, sí, vos lees las preguntas de... Hacemos la última pregunta, Patricia, si te parece, y pasamos No al sé, cierre. pero discúlpame, sí, no tenemos inconveniente de tiempo. Acá cada uno está en su casa, o sea que en cualquier momento nos podemos retirar si tenemos algo que hacer. Yo diría, ¿no? Yo no tengo hacer ningún las problema. preguntas. Es una lástima que con todos los aportes que se hicieron, yo creo que la próxima vez no sé si me van a volver a invitar, pero Siempre la vamos a invitar. Gracias. Bueno, vamos con las dos que quedan entonces. ¿Cuál de los 4 proyectos de la legislatura sobre abogado del niño cumpliría o sería más acorde a las normativas internacionales? Pregunta Francisco Silva. ¿Cuál de los 4 proyectos de la legislatura? Bueno, esos son proyectos de Tucumán. Los proyectos tienen algunos problemas, y por eso la falta de sanción, un tema muy recurrido en el tema de los honorarios del abogado del niño. ¿Quién va a pagar las costas del juicio? Si un niño adolescente es parte del proceso, ¿quién paga los honorarios de ese abogado? Ese abogado hay que regular los honorarios o no. Entonces los proyectos de ley tienen que ver con eso. Si un niño ni adolescente no puede solventar esa asistencia jurídica, tendría que ser provista por el Estado, porque es una persona vulnerable. El Estado tendría que brindarles este asesoramiento jurídico. Y el tema de los honorarios es un tema que ha sido salvado quizás en la jurisprudencia de Tucumán, como por ejemplo, con el tema que sea parte del ejercicio de la responsabilidad parental y que los honorarios sean cubiertos por los progenitores. Es una alternativa. Otra alternativa, y tenemos casos de condenas incostas de adolescentes en la Cámara de Familia de Tucumán, donde fue el adolescente que tuvo que pagar su abogado,
Quizás hay niños, niñas y adolescentes, quizás en una sucesión un adolescente puede tener mucha plata y pagar su abogado. Otra de las discusiones que hay en los proyectos de ley es el tema del registro de abogado del niño. ¿Lo hacemos con un registro de la corte o lo hacemos con un registro del colegio de abogados? Cualquiera puede ser abogado del niño, o sea, cualquier abogado matriculado podría ser abogado del niño. ¿Qué significa cuando nos dice la 26061 que tiene que ser especializado en infancia? ¿Significa que tengo que estudiar una especialización? ¿Significa que tengo que cumplir algunos cursos anuales? ¿Qué significa eso? Y bueno, yo creo que de los proyectos que hay dando vuelta, hay muchos por trabajar. Lo ideal sería que salga alguna ley, porque hoy la figura no la tenemos. Y como no tenemos la figura, el Ministerio Pupilar y la Defensa creó la Oficina de Abogado del Niño, y hoy actualmente tenemos abogados del Ministerio de la Defensa que ya han sido declarados inconstitucional este rol, esta figura, por parte de algunos magistrados penales y de familia, porque consideran que la misma defensoría que defiende a los progenitores no puede ser el mismo abogado del niño, y que en realidad tendría que ser una asistencia como que se mezcla con la Defensoría de Niñas, Adolescencia y Capacidad Restringida. Entonces que tendría que ser un abogado técnico del Colegio de Abogados que tenga una especialización en infancia y que esté especialista en la temática. Creo que, bueno, que tendría que trabajarse en alguna ley y que tendría que salir alguna ley sancionada con una figura, con un rol claro, con el tema de los honorarios claro, y empezar a incentivar y motivar que los adolescentes, sobre todo, participen del proceso con su propia asistencia jurídica, que hoy no está sucediendo. Eso. Y en relación a esto también nos pregunta también Francisco Silva, si opinás, Celeste, que sería mejor que el registro lo lleve la Corte y sea bajo concurso, o qué modalidad. No, yo creo que es un registro que tiene que llevarlo el Colegio de Abogados. Creo que tendrían que cobrar honorarios y ver el tema de quién paga esos honorarios. Es distinto que el registro que lleva la Corte de los mediadores. Yo creo que tendría que estar separado de la Corte y tendría que ser un abogado como un abogado particular, con la diferencia que sería un abogado del niño. Yo prefiero que no esté dependiendo de la Corte ni dependiendo del Ministerio de la Defensa. Es una opinión personal. Bien, perfecto. Verónica Pons pregunta, pensando en una reforma procesal, la escucha con las garantías que fija la Observación General 12 del Comité de Derechos del Niño es aplicada en mayor o menor medida en procesos de familia y de violencia, pero es muy resistida en ámbitos civiles y comerciales como desalojos, acciones de consumo donde el niño, niña o adolescente es el damnificado. Sería bueno pensar en un incidente de vulnerabilidad. Bueno, y manda saludos. ¿Qué opinas de esto, Celeste? Bueno, yo opino que la Convención sobre los Derechos del Niño es muy clara, que tendrían que ser escuchados en todos los procesos que se tomen decisiones que le conciernen. Sí es verdad que hay algunas cuestiones más de derechos personalísimos del niño y cuestiones más patrimoniales. Entonces, en esa pregunta, por ejemplo, el desalojo, no sé si la escucha del adolescente frenaría el desalojo. Es una cuestión patrimonial. Sí necesitamos un Estado presente, y sí, en estos casos, yo tengo una hermana que trabaja en Civil y Comercial Común, que hace unos años me preguntó, tengo un desalojo, y no lo mandaban ni en vista a la Defensoría de Niñez, y yo le he dicho, no, mínimo vista a la Defensoría de Niñez. O sea, empecemos a conquistar algunos derechos de niños y adolescentes en los procesos judiciales, y yo diría en qué proceso judicial tendría en cuenta el caso concreto y vería qué derechos se encuentran vulnerados, y en el caso de desalojo también están los derechos económicos, sociales y culturales, y tendrá que haber un juez que exhorte a un Estado a cumplir con esos derechos que tienen que ver con el máximo del recurso del Estado, más allá de la escucha del niño, porque uno lo puede escuchar, pero quizás el desalojo sale igual. No quiero que se malinterpreta. Pero bueno, son como casos distintos. Por ejemplo, un cambio de nombre, que es un derecho personalísimo del mismo niño, que un desalojo, donde es una cuestión patrimonial que involucra adultos. Bien, Sí. ¿puedo tomar la palabra? Porque, Sí. a ver, el tema es súper interesante.
Y acá me parece, porque mencionaste el tema del desalojo, y creo que habría que hacer esta distinción. Una cosa es el derecho a defenderse y el otro es el derecho a ocupar la vivienda. Hay una jurisprudencia que dice, las personas menores de edad no son parte y no tienen por tal circunstancia derecho a ocupar la vivienda. En realidad es cierto, ninguna persona, por ninguna circunstancia más que para el ejercicio especial de cierto contexto, de cuestiones de hecho que hacen de la relación con la cosa, tendrán derecho a no la ocupación. Por tratarse de una persona en condición de vulnerabilidad por alguna circunstancia, no le da un derecho sustancial, pero no por esto no va a tener derecho a defenderse, que me parece que es lo que hay que distinguir. Hay una cosa muy buena que dijiste, excelente tu exposición, así que también te felicito. Lo único, no intervine desde el comienzo para darle la posibilidad de intervenir a todos los que están en este chat, porque son realmente aportes sumamente interesantes, donde vos decís, es un tercero en el proceso, es parte. Yo creo que no se puede discutir que es parte. Es parte. Hay un precedente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, Balín, donde se declaró con un voto de De Lázari, un primer voto de De Lázari, que hizo la mayoría, se declaró la nulidad en un desalojo porque en el mandamiento de constatación se habían acreditado que había personas menores de edad y el defensor no había intervenido. La Corte de la Nación también tiene otros precedentes similares donde se declaró la nulidad. Ahora, ¿qué ocurre? En general, y me parece que es muy oportuna, Celeste, tu intervención y tu precisión sobre esto. ¿Qué son los menores? Yo creo que los menores no hay duda que son parte. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces, por ejemplo, cuando se reclaman alimentos que va muchas veces la madre o el padre que le reclama al otro progenitor no conviviente por los derechos que le corresponde al hijo, pero el titular de esos derechos es el propio alimentado. Pero a esto coadyuva, a esta confusión, me parece el propio texto del Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo 661, en el encabezado dice legitimación, dice tendrán legitimación para reclamar alimentos. Dice el progenitor conviviente, cualquier persona, todos esos no tienen legitimación, tienen personería, tienen representación. El titular del derecho es la persona menor de edad. Y si hay un derecho de cualquier índole, patrimonial, ocupacional, por supuesto que va a tener derecho a defenderse, y por supuesto que va a ser parte. Y me parece que es importante este tipo de encuentros, donde esto lo conversemos, para crear conciencia de que son parte. Lo que ocurre es que muchas veces en los procesos el juez, primer despacho, dice, téngase por presentado por parte, por domicilio constituido, y se le pone al reclamante, que muchas veces es el progenitor que viene por los derechos, no viene por sí, o viene por sí por los derechos del hijo. Pero el hijo, aun cuando no intervenga, está siendo parte. Entonces, me pareció muy interesante lo que vos distinguiste entre el derecho a ser oído y a ser escuchado. Sobre esto de Lázaro y Petillani han hablado, y también por supuesto, la doctrina, muchos autores, es decir, el hecho de escucharlos. A ver, si una persona que ocupa un inmueble, y esto volviendo al tema del desalojo, está identificado en el proceso adulto, ¿diríamos que es parte o no es parte? Sí, es parte, no tendríamos duda de que es parte. Entonces, una persona menor de edad no sería parte por la circunstancia de que venga con los padres. Estoy de acuerdo con que también intervendría su progenitor como representante necesario, pero el defensor también tiene que intervenir. Esto me parece que es el clic que tenemos que hacer. Que es cierto también, Celeste, coincido con vos, que en general es como que está más predispuesto a reconocerle el carácter de parte cuando se trata de cuestiones de familia. Pero si se trata de cuestiones patrimoniales, el derecho no va a ser menor ni va a ser diferente. Tenemos que igualmente hacer el clic, que esto es hacia dónde vamos. Bueno, hay mucho más para decir, pero acá lo voy a dejar. Hubo alguien que levantó la mano, así que... En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Furlan, inclusive era un niño con discapacidad, y la Corte nos condena por vulnerar el derecho a ser oído, a participar en el proceso. Nunca había sido escuchado Sebastián Furlan, y es un daño y perjuicio. Totalmente, sí, pero además hay otra cosa. El derecho a ser oído es en todos los procesos, ¿no? Y el derecho a participar. Bien. Gracias, Celeste. Un comentario más
que me gustaría destacar en el tema, está en el chat. Lara Morquecho dice, comparto con Verónica que debe aplicarse más en la práctica la escucha en esos casos. Sin embargo, considero que ya está regulado en el Código Civil y Comercial y debería ser suficiente para que se cumpla en todos los ámbitos, incluso en cuestiones patrimoniales en lo civil y comercial. Quizás un incidente de vulnerabilidad podría demorar más el proceso cuando ya sabemos que los niños son sujetos vulnerables. Se me ocurre incorporar algún artículo específico y claro en el Código Procesal para promover la escucha de niños, niñas y adolescentes en procesos civiles y comerciales, o en su caso algún protocolo de corte que lo promueva. ¿Qué opinás, Celeste? Bueno, nosotros en Tucumán tenemos Código Procesal Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de noviembre de este año, y Código Procesal de Familia. Con las reglas procesales respecto a escucha a niños, niños, adolescentes y personas con capacidad restringida, hay reglas en el Código Procesal de Familia, en el Código Civil y Comercial, me parece que no, pero se lo ha puesto específicamente en el Código Procesal de Familia. Y con el tema del protocolo, nosotros en la Corte tenemos un protocolo muy bueno, que es, si después lo quieren buscar, es protocolo de aplicación del sistema de protección integral de niños, niñas, adolescentes, pensados un poco en niños en situación de vulnerabilidad, sobre todo medidas excepcionales, un protocolo de actuación con la DINAIF, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y la aplicación y el circuito de actuación de la 26061 cuando se dictan medidas de protección integral y medidas excepcionales. Este protocolo tiene un anexo de escucha de niños, niñas y adolescentes en el ámbito administrativo y judicial, y fue hecho por operadores de salud, de jurídicos, del Poder Ejecutivo, con diferentes estamentos del Estado. Entonces sí me parece que puede haber un protocolo. Quizás uno dice, ¿para qué un protocolo si todos sabemos que a los chicos hay que escucharlos? Pero los protocolos son guías de actuación, y sin el protocolo muchas veces nos olvidamos de muchas reglas de procedimiento y de estándar de aplicación efectiva de la participación de niñas en el proceso. Entonces sí, un protocolo puede ser oportuno para la escucha y eso. Bárbaro, Celeste, gracias. Tenemos otra pregunta de Elena Vallejos Schulze, que dice, la participación del niño, niña o adolescente debe ser no solo judicial, sino extrajudicial, y en primer lugar en sus casas. Son sus padres los primeros obligados en escucharlos, incluso para convenir respecto de ellos. No sé qué opinas de esto. Excelente, sí, por eso el artículo 12 dice en todo proceso judicial y administrativo, y si nosotros pensamos en un sistema administrativo amplio, tendría que ser el club de fútbol, tendría que ser la escuela, tendría que ser inclusive en un espacio de la familia. Sí, la escucha tiene que estar, la escucha en todos sus ámbitos de la vida, inclusive en sus ámbitos cotidianos. Por supuesto que cuando la cuestión se judicializa, porque ya hay un choque de derechos, la escucha en el proceso judicial tiene que tener otro tenor, porque estamos ante un caso judicial que tiene que conducir a una respuesta jurídica. En beneficio de este niño, niña, adolescente, el niño ingresa al proceso y lo que esperamos que salga de este proceso con la satisfacción de los derechos y garantías que los ordenamientos jurídicos les reconocen. Entonces sí, en todo ámbito administrativo y por supuesto en el ámbito judicial. Perfecto. Bueno, hay algunos comentarios más en el tema, todos más o menos en el mismo sentido que veníamos comentando hasta recién. Así que, bueno, si les parece, Patricia, no sé si querés hacer algunas palabras de cierre. Por mi parte, felicitar a los expositores y agradecer nuevamente la posibilidad. Bueno, muchas gracias, Nacho. Por supuesto, felicitarlos. Leí el chat, realmente todos comentarios muy pertinentes, muy correctos, conocedores del tema, preocupados para que esto se pueda modificar todavía más. Celeste, te felicito, excelente. Julio, también, excelente, brillantes ambos. Muchas gracias. Las moderaciones realmente destacadas, ha sido difícil. Menos mal, sabemos que ahora hemos descubierto que Nacho lo saca directamente del Zoom, aquel que se extiende, ¿no? Hay que decirle, Julio creyó que había tenido un problema en internet, pero en realidad es la nueva salida para que se Me di respete. cuenta Así la es. medida coercitiva.
Así es, y todo quedó de lo más disimulado. Mis felicitaciones a todos, mi agradecimiento a aquellos que participaron, y por supuesto una invitación constante para sumarse a las actividades del ADP, a contribuir, a continuar pensando estos temas y estar abiertos para tener una participación más activa. Cada uno de los que están participando en este Zoom o aquellos que nos puedan escuchar cuando esto se suba al canal de YouTube del ADP. Un gran cariño, un abrazo y seguimos trabajando todos juntos. Una invitación amplia, completa y sincera para todos los que están y que todavía no son socios del ADP. Muchas gracias a todos. Muchísimas Gracias, Patricia. gracias. Bueno, nosotros nos despedimos también. Gracias a todos, nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram del ADP, también existe carrera socialista. Así que ahí tienen el contacto de la asociación para poder sumarse y tener la planilla de inscripción. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Ignacio Oliven.